Nuestro entrevistado de hoy es el doctor Paulo Botta, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor y diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, director del Programa Ejecutivo de Medio Oriente Contemporáneo en la Universidad Católica Argentina, investigador principal en la Universidad de la Defensa Nacional, coordinador del Departamento Eurasia, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y autor de numerosos artículos en revistas y publicaciones especializadas sobre política de Eurasia y Oriente Medio. Paulo, ¿cómo te va? Soy José Nathanson, ¿me escuchás bien? Hola José, sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, a ver, la primera pregunta que te quería formular era alrededor del origen de este conflicto, porque recién contábamos con Ayelén que pareciera haber encendido la mecha esta cuestión de los desalojos en Jerusalén y las manifestaciones cruzadas que se produjeron cerca de la mezquita. Ahora, ¿qué había en el fondo para que estos dos episodios, que no dejan de ser episodios puntuales, generaran semejante escalada? Bueno, mira, ustedes recién estaban mencionando y decían que había conflictos superpuestos. Y yo creo que la mejor manera de interpretar lo que está pasando es eso. Porque tenemos un conflicto que es lo que estamos dando ahora muchísima importancia, que es el conflicto militar, que es muy visible entre el Estado de Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Pero también hay que entender que estamos en este momento en una situación de conflictividad interna, doméstica, tanto de Israel por un lado como de Palestina por el otro, porque digamos, piensen que en el caso de Israel, después de 4 elecciones, todavía hay muchos problemas para formar gobierno, seguramente habrá una próxima elección en las próximas semanas o meses, porque hay una gran inestabilidad política desde hace más de 2 años. Y en el caso de Palestina, porque cuando la Autoridad Nacional Palestina ha decidido suspender las elecciones que iban a tener lugar, pues ahora tenemos esta posición cada vez más conflictiva entre Hamas en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Y por si eso fuera poco, tenemos ahora algo que no veíamos hacía muchísimo tiempo, lamentablemente, en el Estado de Israel, que es el conflicto que se está generando a nivel casi civil entre los ciudadanos israelíes judíos y los ciudadanos israelíes palestinos o de origen árabe. Entonces, digamos, tenemos 3 conflictos a la vez que se retroalimentan mutuamente y eso es lo que hace que, digamos, eso explica por qué, a pesar de que las bases del conflicto siempre han existido, ahora justamente estamos asistiendo a una de las situaciones más complejas de los últimos años. Paulo, siguiendo la línea de análisis de lo que vos planteás, el tema de la disputa interna que se da tanto dentro de Israel como el caso de la disputa entre la OLP y Hamas, ¿a qué sectores podría beneficiar políticamente una escalada del conflicto como lo que estamos viendo? La respuesta es muy simple. Siempre un conflicto termina beneficiando a las posiciones más extremistas y menos dispuestas al diálogo en cualquiera de las partes. Porque, digamos, ahora Hamas tiene la oportunidad de presentarse como el verdadero defensor de los intereses palestinos, aún como ustedes mostraban en el mapa recién, en la zona de Jerusalén Oriental, cuando eso no es lo que están haciendo, o es discursivamente lo que va a decir Gaza, no es lo que está haciendo la Autoridad Nacional Palestina, y en el caso del primer ministro Netanyahu y su sector político, que no ha tenido no ha logrado conformar una mayoría para poder conformar gobierno, también le va a beneficiar porque pues, ante una demanda concreta de seguridad de la ciudadanía israelí, ellos van a demostrar que tienen una posición que realmente tiende a garantizarle esas demandas de la sociedad. Paulo, ¿y qué se sabe hasta ahora en la situación actual y qué se puede esperar para adelante de la intervención extranjera en este conflicto? Dado que se está dando una escalada de violencia y bueno, sabemos que es una zona que siempre hubo incidencia extranjera, ya sea apoyando a alguna de las partes o directamente tratando de operar sobre el conflicto mismo. ¿Cómo estamos hoy frente a este tema? Mira, históricamente la única vez que las potencias extranjeras pudieron influir directamente un accionar militar, creo que fue el año 56, si no me equivoco, en los ataques sobre el canal de Suez. En el resto lo que nos muestra la historia más reciente es que desde afuera lo que se hace es a veces incentivar por algunos intereses particulares o generar con buena voluntad algún intento de mediación. Pero en realidad los actores, y eso es lo que hay que enfatizar, son lo bastante autónomos como para no depender de lo que se establezca desde fuera. Entonces yo creo que ahí eso hay que ser muy consciente. Desde fuera lo único que se puede hacer es
tratar de generar algún tipo de buenos oficios o de mediación, pero desde afuera no se tiene la llave del conflicto. Son los actores directamente involucrados los que tienen en sí la capacidad de elevar el nivel de tensión o bajarlo. Paulo, ¿hasta dónde crees que puede llegar algo que vos mencionaste recién y que pareciera ser uno de los efectos quizás más peligrosos en el largo plazo de esto, que es la ruptura de la convivencia entre árabes e israelíes hacia adentro del Estado de Israel? Recordemos que alrededor del 20%, tengo entendido, de los ciudadanos israelíes son árabes, que hay representación de los partidos árabes en el Parlamento de Israel. Al mismo tiempo, Israel hace un par de años se declaró Estado del pueblo judío, dejó de considerar al árabe como una lengua oficial. O sea, en términos de convivencia interna, ¿cómo lo ves? Ese creo que es la pregunta más importante a mediano y a largo plazo, porque hacía décadas que no veíamos esa situación, de donde ciudadanos del mismo Estado, pero obviamente de religiones y étnicamente distintos, se han enfrentado, gente común, ¿no? Este es el gran problema. Y ahí yo creo que va a tener que haber un altísimo grado de voluntad política, sobre todo en el caso de, obviamente, las autoridades israelíes, que son las que tienen responsabilidad primaria, para bajar el nivel de conflicto. Y la única forma de bajar el nivel de conflicto va a ser seguramente, digamos, enfatizar la idea de que son ciudadanos del mismo Estado, algo muy difícil, por cierto, se dice muy fácil desde fuera, ¿no? Pero en realidad muchos ciudadanos israelíes palestinos se encuentran en una situación casi de fuego cruzado, ¿no? Porque sí son ciudadanos de un Estado, pero a la vez se sienten cercanos a los palestinos que tienen otro estatus jurídico, tanto sea en Jerusalén Oriental, en Cisjordania o en Gaza. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que es el principal problema que, si uno quiere bajar los niveles de conflictividad, debería embarcarse el Estado de Israel. Pablo, ¿crees que puede existir alguna posibilidad de que los palestinos presenten algún tipo de frente unificado a la hora de dialogar o de tender algún tipo de puente a través de algún mediador? ¿Puede ser un tercer país con Israel? ¿O en ese caso deberán debatir con cada uno, con la OLP por un lado, con Hamas por el otro? ¿Cómo es la situación? Y esa situación que mencionás de la falta de unidad palestina es lo que se presenta desde el año 2006, cuando Hamas ganó las elecciones municipales en Gaza y después terminó rompiendo con la Autoridad Nacional Palestina. Y ha habido muchos intentos, algunos mediados por diversos estados, para tratar de acercar a las partes, y no se ha logrado. Entonces es muy difícil pensar que ahora se logre, porque yo creo que cada uno de los sectores va a tratar de capitalizar para su sector político específico lo que está sucediendo, que es gravísimo. Me parece que no es tan fácil que se logre. Y eso nos llama la atención sobre algo que porque usted lo está mencionando, pero me parece central, ¿no? No podemos hablar de israelíes y palestinos como si fueran unidades monolíticas. Son sociedades complejas y que en realidad hay que tener en cuenta, porque si no caemos en esta visión simplista de unos y otros, buenos y malos, y no es así, son sociedades muy complejas. Exactamente, pero dentro de esta complejidad, de uno y de otro lado, pareciera ser que el mayor peso en las decisiones en este momento parecieran tener los sectores más extremos de un lado y del otro. A partir de esto, ¿cabría esperar o por lo menos temer que esta escalada de violencia siga avanzando? En realidad, desde un punto de vista militar, yo creo que lo que vamos a ver probablemente sea un poco de lo mismo que hemos visto en este momento. Disculpen. Es muy difícil, por lo menos desde lejos, ¿no? A mí se me hace pensar que haya una reocupación por parte o un ingreso de Israel formalmente a la franja de Gaza. Pensemos que digamos, eso es una zona muy poblada, sería muy complicado desde el punto de vista militar, podría tener muchas implicancias desde el punto de vista de las bajas civiles. Entonces, probablemente lo que veamos sea un mantenimiento de lo que hemos visto hasta ahora, que ya de por sí es bastante grave, y después, posteriormente, algún intento, digamos, de mediación, en un actor que para las partes pueda resultar aceptable. Pero se me hace difícil hoy por hoy pensar que en términos militares Israel decida ingresar a la franja de Gaza, como también se me hace difícil pensar que Hamas
pueda avanzar de otra manera que no es la que ha hecho hasta este momento, que ya de por sí, como les digo, es bastante grave en el territorio israelí. Paulo, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública, te mandamos un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.